Luis, hay novedades políticas en México. En ese país ganó las elecciones hace pocas semanas Andrés Manuel López Obrador, quien va a tomar posesión de la presidencia el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Está terminando entonces el mandato de Enrique Peña Nieto. Y Peña Nieto también en las últimas horas publicó un video en las redes sociales donde reconoció que no lo ha hecho bien a la hora de controlar o de reducir la violencia en ese país. La tasa de homicidios está en 25 por cada 100.000 habitantes y Peña Nieto en el video dijo lo siguiente: me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente en el ámbito de la seguridad a los mexicanos. No obstante que en los primeros años de esta administración vino una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad. Lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte. Eso dijo Peña Nieto, que añadió lo siguiente: no hemos alcanzado el objetivo de darles a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. México es el país más poblado donde se habla español en el mundo, tiene alrededor de 130 millones de habitantes. Nunca se pudo aclarar qué pasó con esos 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La versión más creíble es que los secuestraron, los mataron y luego que quemaron los cadáveres, los incineraron. Pero aquí la pregunta es, con este video que ha publicado Peña Nieto, reconoce que fracasó, porque cuando llegó al poder hizo aquel pacto por México, sí. Anunció una gran reforma educativa, gran reforma a los hidrocarburos y demás. Incluso recuerdo que hubo una carátula, una portada de la revista Time en pregunta que decía, era la foto de Peña Nieto y el título era Saving Mexico, es decir, salvó finalmente Peña Nieto a México. Repito, usted ha sido corresponsal allá, ha seguido muy de cerca lo que ha pasado en México. ¿Fracasó Enrique Peña Nieto? Yo creo que sí, que fracasó. Sí fracasó. Empezó con un enorme impulso cuando anunció el Pacto por México, que era un diagnóstico de los males de México y de lo que había que hacer para mejorar México, con un extraordinario consenso político y de la opinión pública. Y fueron aquellos momentos cuando, no sé si fue el New York Times, que el Mexican Moment, ¿no? Sí. Y con un programa de reformas que era obvio, había enorme consenso de que ese era el diagnóstico, ¿no? La reforma de las telecomunicaciones, la reforma energética, una serie de reformas estructurales muy, muy importantes. Y empezó con buen pie, pero todo se tuerce un poco en el 2014. Ayotzinapa es un punto de quiebre, ¿no? La matanza de los 43 estudiantes, y eso se une los escándalos de corrupción del propio gobierno. Empieza con la investigación y el escándalo de lo que llamaban la Casa Blanca. Sí. A partir de ahí el gobierno pierde la iniciativa. Antes de llegar al Ecuador del sexenio, el gobierno de Peña Nieto, yo creo que pierde la iniciativa y entonces adopta una posición a la defensiva. Y ese impulso reformista se evapora. Y son 3 años donde se navega un poco como se puede, donde se van sumando más casos de corrupción y se van sumando más muertos. Y luego a Peña Nieto llega un momento, una cosa, me acuerdo hace muchos años en una entrevista con Enrique Cardoso, que me llamó la atención, el expresidente brasileño, por su experiencia política, me dijo, es que hay un momento en que la gente deja de escucharte. Es terrible, pero llega un momento en que la gente deja de escucharte. Enrique Cardoso tiene 80 y tantos años, sí, y se sabe de lo que habla, ¿no? Sí. Y a Peña Nieto le pasó eso. La gente dejó de escucharle no ahora, que está ya de salida, sino hace 2 o 3 años dejó de escucharle el pueblo mexicano. Y entonces estos vídeos, que son una especie de, no sé si de anticipo o del informe de gobierno que suele el presidente de México presentar el 1 de septiembre, pues son una especie de descargo de conciencia. Y pues sí, ha sido un fracaso atronador, porque uno de los elementos, yo creo que muy importante en el electorado en el 2012, porque una de las razones de la victoria del PRI y de Peña Nieto en el 2012 es porque muchísimos mexicanos pensaban que estos güeyes del PRI sabían negociar con la violencia, que sabían atajarla.
6 años después la violencia está peor. La decepción es muy grande y las muertes muchas. ¿Se rajó Enrique Peña Nieto? Sí, y quería añadir además que a todo lo que has descrito se suma hace 2 años ya la llegada de Trump y la campaña de Trump y los ataques directos a México como principal objetivo de su ira, y primero durante la campaña, luego durante la presidencia, y yo también creo que eso dejó al gobierno mexicano atenazado durante un tiempo, ¿no? Era una amenaza directa con muy graves potenciales consecuencias que lo ha tenido ocupado y preocupado durante estos 2 últimos años. Y el principal resultado lo hemos visto también esta semana con el anuncio del nuevo acuerdo comercial, ¿no? El principio de acuerdo. Que habrá que ver cuáles son sus términos, habrá que ver cómo se desarrolla, habrá que ver qué pasa con Canadá, por supuesto, pero yo creo que ese factor exterior, que no deja de ser fundamental para la historia de México, también ha contribuido a ese rajarse, ¿no? a ese paralizar casi todo. Yo con respecto al vídeo, aparte de que, por supuesto, creo que forma parte de ese discurso, de ese informe del Estado de la República, me preguntaba también, y tú estoy seguro que tienes una opinión mucho más clara, ¿hasta qué parte no forma también parte de un proceso de recuperación del PRI, que ha sufrido mucho en estas últimas elecciones? Nadie esperaba gran cosa, pero bueno, el PRI parece que a veces resurge de sus cenizas y tiene que empezar a recomponerse el partido, ¿no? Es el partido del país. Ahora tienen por delante 6 años de oposición, y yo no sabía si podía ser también arropar a lo que quede del partido para iniciar esta nueva etapa. Quizás, pero yo creo que el presidente de la República Mexicana es un señor presidente, o sea, no es un primer ministro, es una figura que fue muy respetada históricamente, ¿no? Y yo creo que también hay una parte de la política mexicana que es muy institucional. Entonces, la transición larguísima, que es una cosa que la mayoría de los mexicanos piensan que es un disparate, porque son 6 meses, ¿no? Entre el 1 de julio y el 1 de diciembre es una transición. La República Francesa lo hace en una semana, ¿no? Sí. Es claro, 6 meses de transición, aparte que supone un gasto para la administración y en brutal. Inglaterra lo hacen al día siguiente. El que gana las elecciones llega al número 10 de Downing Street, el otro, el que estaba en el poder, saca las cajas y se va. Pero fíjate, con todo y con eso es una transición modélica. O sea, acordaros, hace 6 meses parecía que la victoria de López Obrador iba a ser, bueno, había analistas, desde mi punto de vista, completamente equivocados. Viene Hugo Chávez, el Chávez mexicano, ¿no? Una transición modélica, de una extraordinaria cortesía, donde con las grandes diferencias y grandes concomitancias que tienen en los dos personajes, pero de una enorme cortesía. Entonces yo creo que eso, lo importante ahora mismo, yo creo que es fijarse en esa transición, el acuerdo o preacuerdo, porque el problema es que con Trump nunca sabes exactamente si eso va a ser así definitivamente, o va a cambiar de opinión mañana por la mañana con un tuit y va a echarlo a rodar todo, pero ese preacuerdo comercial es un enorme alivio para México, porque le da una certidumbre a los inversores extranjeros muy grande, y al propio gobierno, que ya no va a tener ese foco de tensión, ¿no?